Ya, cabrón. Esto es la galaxia de Star Wars. Na, 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 na. Por Expediente Gang. Toda la acción que transcurre en Star Wars ocurrió hace mucho tiempo en una galaxia Muy lejana. lejana, sí. De lo que se puede decir que todo lo que ocurre en Star Wars se reduce a un único lugar, y ese lugar es la galaxia. Pero, ¿qué es esa galaxia? Vamos a iniciar ¿Y cuál en este galaxia? vídeo nuestro viaje hacia esa galaxia lejana. Por decirlo muy rápidamente, una galaxia es el conjunto de todo lo que contiene. Eso incluye estrellas, planetas, nubes de gas, polvo, materia oscura y energía, todas reunidas y concentradas por la gravedad. En la de Star Wars en particular, habría que sumar también la fuerza, claro. Mantiene unida a la galaxia. Respecto a la galaxia de la saga, Flipando esta se en ubica, cojones. por supuesto, en el universo. Si es el mismo que el nuestro, es algo que dejo a vuestra propia deducción. Pero sí existen escritos Jedi muy antiguos que hablan del origen del universo, el Rammagón, el cual narra historias que podían ser contradictorias sobre la fuerza y el cosmos. Es precioso saber que los antiguos Jedi ya tenían sus problemas de contradicción de su propio canon. Pero yendo a datos más precisos, la galaxia de Star Wars tiene 13.000 millones de años de antigüedad. Y además no está sola, tiene una galaxia vecina, el Laberinto Rishi, que se menciona en el Ataque de los Clones. Esta galaxia contiene más de 400.000 millones de estrellas, entre las cuales las hay formando más de 3.000 millones de sistemas estelares habitables, lo cual permitió la evolución de millones de especies inteligentes. Si tenemos que hablar de números Ya. de personas, la cifra es astronómica. Sí, Millones de miles de millones de individuos encontraban su hogar en la galaxia. Eso ya es demasiado para mi cabeza. Yo no doy para tanto. Todas esas estrellas y sus sistemas orbitan un agujero negro supermasivo conocido como el Centro Galáctico, que descansa en el corazón de la galaxia, y que fue lo que unió en su gravedad lo que luego formará la susodicha galaxia. Esta tiene identificados 4 brazos galácticos que giran alrededor de este agujero negro, a lo largo de un diámetro de alrededor de 120.000 años luz, dándole la forma de galaxia espiral. Por supuesto, estos números indican que hay muchísimos planetas habitables conocidos en la galaxia, pero para entender bien la galaxia y cómo sus mundos se relacionan, tenemos que explicar cómo está dividida y cuáles son sus regiones. Las regiones galácticas definen zonas muy grandes de la misma, y son las enormes secciones a las que se refieren en general los personajes durante la saga, como los mundos del núcleo o el borde exterior, y que visitaremos en este vídeo más adelante. Dichas regiones además están subdivididas en sectores. Un sector es un área del espacio delimitada por un límite artificial que se han inventado sus habitantes, básicamente. Eran divisiones políticas Como el metro, el centímetro y la frontera, ya. regionales. Cada sector contenía varios sistemas solares y existían poco más de 1000 sectores. Estas son las regiones que durante el mandato del Imperio Galáctico estaban bajo la autoridad de un Moff o un gobernador imperial, como es el caso de Gideon o de Jar Jar Roth. Los sectores también podían formar agrupaciones más grandes, como macrosectores, los cuales eran los que gobernaban los grandes Moffs, como fue el caso de Tarkin. Sectores que conocemos son, por ejemplo, el espacio Hutt, el espacio Mandaloriano, el sector corporativo, el espacio Bothan, el consorcio de Hapes, el sector Model, Arcanis, etc. Pero si bien sus regiones y sectores estaban bien divididos e identificados, el verdadero sistema nervioso de la galaxia eran sus hiperrutas. Las hiperrutas son, como su nombre dice, rutas hiperespaciales, es decir, caminos establecidos a través del hiperespacio que unían los diferentes mundos de la galaxia de la misma forma que una carretera o camino puede unir poblaciones y que permitían la navegación de un punto a otro de la galaxia en poco tiempo a velocidades similares a las de la luz. Las hiperrutas de las que hablamos son las consideradas como rutas seguras del hiperespacio, que garantizaban el tráfico sin colisionar contra cuerpos o anomalías astronómicas del espacio real. No entraré en este vídeo entre la diferencia entre el hiperespacio y el espacio real, ya que eso merece sus propios vídeos. Baste decir que las hiperrutas se establecieron como medios de navegación y comercio entre los sistemas estelares de las diferentes regiones y se convirtieron en la razón detrás de por qué la galaxia está explorada y civilizada como la conocemos. Tiene Por sentido. supuesto, había gran cantidad de hiperrutas. Las mayores eran las super hiperrutas que servían como las venas principales de la galaxia. Como Tales la gran superrutas carretera. hiperespaciales eran el corredor coreliano, la columna comercial coreliana, la vía gidiana, la ruta comercial perlemiana y la ruta comercial Rimma. Ya hablaremos en otros vídeos de ellas, porque es a través de las hiperrutas como de verdad se conoce la galaxia. Dicho esto, permitidme que os presente a los que no las conozcáis a las grandes regiones de la galaxia, empezando por el mismo centro y expandiéndonos hacia afuera. El núcleo profundo, siendo la región del espacio más interior y más iluminada de la galaxia, ya que está enormemente poblado de estrellas, nebulosas y otras anomalías.
galaxias. Aquí nacían muchas estrellas y es hogar del agujero negro que mencionamos, el llamado Centro Galáctico. Era por tanto increíblemente peligroso de navegar, siendo un reto solo para los exploradores y navegantes más arriesgados. Sin embargo, como todo en el espacio es grande y pese a su peligrosidad, existen sectores y mundos habitados. Por ejemplo, encontramos en el núcleo la Fuente de Vida, el planeta que visitó Yoda durante The Clone Wars investigando misterios de la fuerza. También se encuentra Tython, sistema que alberga muy bien. Qué buena. un planeta del mismo nombre que fue hogar de los Jedi en la antigüedad y que visitó Din Djarin junto a Grogu y dio lugar a su encuentro con Boba Fett y Fennec Shand. También es hogar de Vis, un mundo que fue muy importante para Palpatine y que en leyendas fue la cuna de su resurrección clon. Si nos seguimos alejando del núcleo profundo, llegamos a la región conocida como los mundos del núcleo. ¿Verdad que este Star Wars es más que las películas y tiene mucho lore? Esta era una zona densamente habitada y ubicada en muchos de los extremos estratégicos de varias hiperrutas comerciales importantes, y por tanto aquí estaban muchos de los mundos más ricos e influyentes de la galaxia. Eran centros de finanzas, de educación, de tecnología, de arte, y se cree que fue en esta región donde se originaron los humanos y que se expandieron como una peste, por lo visto. Aquí encontramos el corazón de los gobiernos galácticos, con Coruscant, teniendo además de vecinos a Alderaan, Kuat, famoso por sus astilleros y sus naves, al igual que Corellia o Hosnian Prime, capital de la Nueva República. La siguiente región son las colonias, y que como su nombre indica, fueron colonias establecidas por los habitantes del núcleo y de los mundos del núcleo, y por tanto formaban parte también de varias rutas hiperespaciales comerciales. Estos sistemas se contagiaban también. Exacto, tanta información chida y siguen sacando películas de mierda. De la riqueza de los mundos del núcleo, y estaban altamente industrializados. De esta región son oriundos los neimoidianos, y también es hogar de Balmorra y Carida. Saliendo de las colonias, nos encontramos con un área vasta, conocida como el Borde Interior. Los territorios del Borde Interior sirvieron como frontera de la civilización galáctica durante muchísimo tiempo, siendo en esta era el equivalente de lo que conocemos ahora como el Borde Exterior durante los eventos de la saga. En su momento, a esta zona se le llamaba simplemente el Borde, y sus mundos fueron explorados, colonizados y con el paso de los siglos prosperaron. Ahí encontramos mundos como Onderon o Jakku, pero todavía hay más. Pasado el Borde Medio, llegamos a la región de expansión, un intento de los intereses corporativos de alcanzar mayores riquezas explorando más allá del espacio conocido en su día. La región de expansión contenía muchas colonias en las que invirtieron sus vecinos centrales. Sin embargo, fue una zona sensible a los conflictos galácticos del momento. Claro, por estar alejado del núcleo de la República de su día, cuando se veía obligada a retirarse a las regiones centrales. Mundos notables incluyen Umbara, Mimban y la estación minera del Anillo de Kafrin. Con la siguiente región, los territorios del Borde Medio, alcanzamos un nuevo récord de expansión galáctica. Esta era una región relativamente tranquila pese a su envergadura y distancia de los mundos del núcleo, que la conformaban diversos sistemas orgullosos. Eran mundos menos conocidos en las regiones centrales y era la zona que se consideraba el límite de la jurisdicción tanto de la República Galáctica como del Imperio. La actividad de grupos piratas era frecuente ya en estos sectores y colindaba con el espacio Hutt, quienes gracias al tratado con la República durante las guerras clon consiguieron con el tiempo hacerse con territorios del Borde Medio. En última instancia, los territorios del Borde Medio eran considerados el último bastión de la civilización galáctica. Es aquí donde encontramos Naboo, Malaster, Kashyyyk. ¿Y qué hay del ataque droide a los Wookiees? Wormantel, y llegamos por fin a los territorios del Borde Exterior, sin duda la región más grande de la galaxia conocida y escenario de casi todos los eventos de la saga. Estamos hablando de una región donde la presencia de la República y del Imperio eran escasas e importaban poco a sus habitantes, quienes vivían bajo la ley de la justicia fronteriza de sus propios mundos, caciques y la diversa casta de gobiernos variopintos. El Borde Exterior era una región sin ley, poblada de mundos extraños y salvajes, donde prosperaban las actividades y las organizaciones criminales. Esta es la zona predilecta de las familias Hutt, del Sol Negro, del sindicato Pike, de los esclavistas sigerianos, de piratas de todo tipo y de todo aquel que desee pasar inadvertido a los ojos de la República o del Imperio. Los rebeldes establecieron bases en estos territorios. Sus habitantes solían ser gentes duras, orgullosas e independientes. Hay que ver al Borde Exterior como el equivalente del lejano oeste de nuestra historia. El lejano exterior. Por supuesto, podemos enumerar infinidad de mundos, como Tatooine, Geonosis, Lothal, Tatooine, el mundo hogar de los Hutt, Moraband, el ancestral mundo de los Sith, Mon Cala, Scarif, Dathomir, Cantonica, Kessel, Ryloth, Eriadu, Krayt, Mustafar, Yavin 4, Hoth, Bespin, Dagobah o Endor. ¡Joder! ¡Qué gusto me he quedado!
Sin embargo, el borde exterior no era la última zona. Llegan las regiones desconocidas, una zona localizada en el brazo occidental de la galaxia, que aunque estaba mapeada, era una región prácticamente inexplorada. Su zona remota y distante de las rutas comerciales se veía afectada por gran cantidad de aberraciones hiperespaciales y otros objetos o eventos astronómicos como agujeros negros, supernovas, pozos de gravedad, etc. Es por tanto una región envuelta en misterios y leyendas. Además, las regiones desconocidas estaban habitadas por especies igualmente misteriosas que trataban de mantenerse ocultas o distanciadas del resto de la galaxia. Pero ya tiene sentido debido a que las zonas desconocidas no tenían ninguna ruta comercial conocida, ningún hipercarretera espacial, entonces no había conexión básicamente desde el núcleo hasta allá. Tiene sentido que sigan desconocidas, que sea peligroso ir a verlas y que sea un lugar mucho más preciso como para que especies desconocidas o alguien que se quiera esconder vaya allá. Es aquí donde encontramos los mundos controlados por ascendencia Chiss, de donde provenía el gran almirante Thrawn. Es por tanto una zona de muchos mundos secretos, olvidados y de un gran recorrido histórico que en su día tuvieron mucha influencia en la galaxia. Es aquí donde encontramos el primer templo Jedi en acto, el mundo Kyber de Ilum, que luego sería la base Starkiller, la cuna del Imperio Infinito de Rakata Prime, los mundos de los Chiss de Chila y por supuesto Exegol. Fue aquí donde los restos del Imperio se escondieron de los ojos de la Nueva República para reorganizarse en la Primera Orden. Pero antes de terminar nuestro recorrido, nos queda una última región por conocer, el espacio salvaje. Si las regiones desconocidas eran un misterio envuelto en leyendas, imaginaros el espacio salvaje. Se trata de una extensión no cartografiada, más allá del borde exterior que rodea el conjunto del disco galáctico, en la frontera de las regiones desconocidas. Podemos decir que sería el territorio más allá de todo mapa, una zona en la que casi nadie sabía que había básicamente, y que sirve de límite de la galaxia de Star Wars. Es hogar, si creemos las leyendas, de enormes monstruosidades y de auténticas pesadillas. Aquí se encuentran muy pocos mundos civilizados. Como decía, existe muy poco espacio cartografiado del espacio salvaje y por ello es un destino perseguido también por los exploradores. Pero no que exploraron el este galáctico debido a estas rutas comerciales que encontraron como hipercarreteras espaciales que les permitían viajar de manera más rápida, más segura y llegar a más zonas, permitiendo el gran comercio. No que fue algo netamente por comodidad, más que como por interés. E inconscientes que tratan de encontrar fortuna bajo su propio riesgo. Es en el espacio salvaje donde se encuentra el legendario mundo de Lyra San, el planeta original de los Lasat, Tez, Kali, el mundo de la civilización guerrera a la que pertenecía Gribus y el misterioso reino de Mortis. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Bueno, pues esto sería un primer brochazo a la galaxia de Star Wars. Está bueno el video. ¿Te gustaría seguir explorándola en más detalle? Déjame en los comentarios en qué región te gustaría vivir. Me gustó. Me voy a suscribir al expediente Gunk. Está bueno el video. Porque básicamente al borde de las cosas siempre está todo chungo. Como sucede con los sectores en Star Wars, al borde de la galaxia siempre está todo malo en Warhammer.